No, te va a tener que guindar el micrófono en el pecho. ¿Qué pasa aquí de la boca? Bien. Vamos a discutir entonces el problema de las alteraciones de la postal. ¿Está bien? Sí, que yo pues, lo digo antes, pero ustedes me imaginarán cuáles son las alteraciones de la postal, las sobrecargas de presión del ventrículo izquierdo más importante. Las dos más importantes, repito, que patologías hacen que la aorta se vea obligada a desarrollar una fuerza mayor para abrir la válvula. La más notoria es la aórtica de la otra. Una cortación parecida a la otra. Es perfecto. Entonces la sobrecarga de presión, se lo estamos viendo ahora, y yo pongo aquí esto, que hasta aquí llegamos bien, realmente la esterosis mitral, aparte de que sea un retorno de llenado, es también una sobrecarga de presión para la aurícula izquierda. Y la aurícula lo cubre todo lo que ocurre probablemente del tronco, se hipertrofia, eventualmente se dilata y eventualmente se reduce. Por estar sometida a esa sobrecarga de presión que le permite llenar la ventrícula. Pero las sobrecargas de presión muy conocidas son las que ya se mencionaron: la estenosis aórtica, la hipertensión arterial y la cortación aórtica. En el lado derecho, obviamente, son la estenosis pulmonar y la hipertensión arterial pulmonar. La estenosis pulmonar es una cosa que los cardiólogos que vemos adultos casi nunca vemos eso. Es un problema que también realmente los cardiólogos pediatras o las personas que trabajan con médicos. Pero la hipertensión pulmonar sí es una cosa importante y va a ser objeto de una última clase sobre la sobrecarga de presión. Bien, entonces, ¿qué tenemos? En una estenosis aórtica tenemos que cuando la válvula aórtica se abre completamente la sístole en un corazón normal, aquí tenemos ahora un obstáculo que crea una resistencia, y esa resistencia hace que el ventrículo tenga que hacer mayor fuerza de lo que hace para vaciar. Y esto lo habíamos ya mencionado ayer, se necesita mañana, pero el ventrículo logra eyectar un volumen de sangre normal. ¿Sí o no? Entonces todo el que tiene una estenosis aórtica está pálido y sudoroso y a punto de desmayarse, porque está en la boca, no es así, ¿no? Entonces, ¿por qué lo que hay? ¿Por qué la sangre logra pasar? Porque hay ese gradiente. Ya, la presión suba. Y se establezca este gradiente que no existe normalmente entre la presión en la aorta, esta, y esta presión. Y ahora no se hace así, pero antes, para saber si alguien tiene una estenosis aórtica, se le introduce un catéter y se bajaba hasta el ventrículo, se medía la presión, se tiraba fuera el catéter hacia afuera y se medía la presión y se obtenía la presión. El hecho es que este gradiente da una idea que cuando se ve era venosa, prácticamente se decidía si el paciente se debía operar. Bueno, ya lo revisamos la vez pasada. Les quiero insistir ahorita otra vez. El problema de la poscarga es presión corporal o grosor de la pared. Ya habíamos mencionado eso, y eso es bien importante, porque lo que ocurre en la estenosis aórtica es que hay una replicación de las sarcómenas en paralelo. O sea, más sarcómenas en paralelo, la célula cardíaca se produce de mayores dimensiones y eso produce una hipertrofia que se llama pausia. El volumen relativo puede mantenerse normal gracias a esto, pero esto produce desarreglo estructural, que ya lo mencionamos otra vez, alteración del sistema ventricular
sarcoplasma, fibrosa, y termina haciendo que el corazón se empiece a dañar, disminuye la contractilidad y el corazón se empieza a dilatar. ¿Sí? De acuerdo al mecanismo que ya conocemos, que es el mecanismo de las curvas de Starling, que se pone cada vez más baja a medida que la presión cardíaca va descendiendo. Como consecuencia final, veremos entonces que el camino lleva a lo mismo, la disminución del volumen latido con el pulmonar y el pulmonar. Hablamos de sobrecarga de volumen, pero es bueno que tengan fresco esto que acabamos de ver para que entendamos mejor esto. Entonces, la sobrecarga de volumen, hay sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. ¿Y cuáles serán las sobrecargas de volumen del ventrículo izquierdo? No se vale decir que el paciente está sobrehidratado, porque eso es una sobrecarga de volumen para el corazón, pero eso no tiene nada que ver con el corazón en sí. Mira que desde el punto de vista directamente cardíaco, ¿qué puede hacer que se sobrecargue el ventrículo izquierdo de volumen? Insuficiencia mitral. ¿Una qué? Una insuficiencia aórtica, porque se le pone la mano doble, y hay más. ¿Qué otra más? Insuficiencia mitral. Una insuficiencia mitral. Son fundamentalmente esas dos. En el caso del ventrículo izquierdo, y lo mismo ocurre con la insuficiencia pulmonar hipoxia, que son condiciones mucho más benignas. Raro que haya que hacer algo. Que por cierto, un venezolano corrigió una válvula que cumple un catéter en trabajo en Estados Unidos. Bien. La otra forma de sobrecarga de volumen son los cortocircuitos. Entonces vamos a ver primero la insuficiencia óptica. ¿Cuál es el problema aquí? El problema, así de sencillo, que la sangre se devuelve. Entonces la sangre se eyecta hacia la aorta y una parte de la sangre se regresa otra vez hacia el ventrículo. Entonces este ventrículo se ve sometido a una sobrecarga de volumen dado por ese volumen regurgitante que se produce. Y entonces eso ya produce una sobrecarga de volumen. Andrés, Pero, ahí es el único momento en que la sangre se devuelve. exactamente, sí, porque la sangre nunca se devuelve en esta circunstancia particular. El hecho es que eso hace que el corazón se dilate. Eso es importante, porque aquí el corazón se dilata, aunque no se haya dañado, se dilata porque tiene una sobrecarga de volumen. Y esa sobrecarga de volumen produce una hipertrofia excéntrica. Hipertrofia, pero con crecimiento hacia afuera. Es distinto a lo que vimos con la estenosis aórtica, que ya era concéntrica. Pero ¿qué pasa? Que esta hipertrofia también causa un desarrollo estructural de la sarcoma de la misma manera, formación de proteínas contráctiles de baja calidad y eventualmente construcción de endocárdica, igual que la hipertrofia excéntrica, igual que la hipertrofia concéntrica. Y entonces, al final, en esta circunstancia, termina disminuyendo la contractilidad y el corazón se dilata todavía más. Ya se dilató por la insuficiencia aórtica, pero encima de eso, cuando la contractilidad disminuye, se dilata más y entonces la cosa se pone terrible porque el paciente tiene un daño miocárdico y habitualmente eso lo produce insuficiencia cardíaca y de muerte. Por eso es que las personas, antes de que desarrollen estas circunstancias, o son sometidas a cirugía o más recientemente al reemplazo no invasivo, poniendo en uso de la válvula aórtica. Porque si no, llegamos al mismo camino que han llegado todas las condiciones que hemos hablado hasta ahora. Díganme una cosa, ¿cómo está el gasto cardíaco de estos pacientes? O sea que la periferia
arteria llega más sangre de la que tiene que llegar. Yo estoy de acuerdo con que a nivel de la raíz aórtica sale más sangre de la que tiene que salir. Pero el gasto cardíaco que perfunde al organismo se queda igual, baja o ¿qué pasa? Baja. Otra vez, los pacientes con insuficiencia aórtica están muy pálidos y sudorosos porque tienen bajo gasto. No, ¿verdad? Entonces, no tienen bajo gasto. ¿Y por qué no tienen bajo gasto? Piensa, lo que me interesa es que la señora se aprenda las cosas, que ustedes se vuelvan capaces de razonar. ¿Por qué pasa esto? Porque el gasto cardíaco hacia adelante, el que corta, el que perfunde, siga bien. ¿Por qué? Si una parte de la sangre se devuelve. ¿Veo? Si la cosa se pone muy grave, termina aumentando la frecuencia por disminución del gasto cardíaco y respuesta principal. Pero eso ya son cosas más avanzadas. Pero cuando no ha pasado eso, el gasto cardíaco hacia adelante sigue estando normal. Y esa es la pregunta que me interesa que ustedes pueden razonar. ¿Por qué pasa eso? La sangre se devuelve desde la aurícula, de la aorta hacia el ventrículo. El ventrículo se pone más grande. Y cuando el ventrículo se pone más grande, ¿qué propiedad se regula, por decirlo de alguna manera? El mecanismo de Starling. Cuando él se dilata, la fuerza de contracción aumenta y entonces él es capaz de expulsar una cantidad hacia adelante que termina siendo normal, más la que le regresó en el latido anterior y que le van a volver a regresar en el latido siguiente. Entonces, ese es el punto. Los pacientes mantienen el gasto cardíaco porque la dilatación activa el mecanismo de Starling y los pacientes entonces mantienen un gasto cardíaco adecuado por años. Hay personas que pasan muchos años y de todo tipo, todos sanitarios, terminan no operándose nunca y pueden vivir mucho con esa condición. Ahora vamos a ver lo de la insuficiencia renal, es un ejemplo bien bonito también. ¿Quién quiere explicar qué es lo que pasa aquí? La sangre se vuelve el ventrículo para la aurícula. Dígalo uno, para que todos vean. La sangre se devuelve del ventrículo para la aurícula. Una parte de la sangre se devuelve del ventrículo, en vez de ir hacia la aorta, se va hacia la aurícula. Y en el latido siguiente, el ventrículo recibe la que tiene que recibir por el gasto cardíaco, más la que le devolvió de la aurícula y se metió hacia el ventrículo. Otra vez la misma pregunta: ¿qué le pasa al gasto cardíaco? ¿Va o se mantiene? Están divididas las opiniones. Se mantiene. Y les repito, hay mucha gente que anda por el mundo con una insuficiencia renal y no anda pálido, sudoroso y desmayándose. Entonces, el gasto cardíaco debe mantenerse por lo menos dentro de cierto límite. ¿Por qué se mantiene? Por algo muy parecido a lo que ya dijeron. El ventrículo recibe más sangre, ¿no? Y eso lo dilata. Y entonces, si se dilata, como dijo la señorita por allá, el mecanismo de Starling hace que el corazón se contraiga con más fuerza, que le basta para impulsar un volumen hacia la aorta y además lograr impulsar hacia la aurícula izquierda ese volumen extra que va a estar yendo y viniendo. No es un globo pero un pool de sangre está yendo y viniendo. Entonces, los pacientes logran mantener un gasto cardíaco totalmente normal por el mismo mecanismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el ventrículo se dilata porque las sarcómeras se repican no en paralelo como en la esclerosis aórtica, sino en serie, y eso aumenta la capacidad del corazón y por eso la persona desarrolla esta hipertrofia excéntrica, aunque todavía no haya daño cardíaco, pero esta hipertrofia causa todo esto que no se nos voy a repetir, que ya lo vimos, y llega a esta conclusión, que es lo que llegan todas estas condiciones, si se dejan así y se avanzan, se ponen cada vez peor. Esta insuficiencia mitral hace muchos años se debía mucho a fiebre reumática. La fiebre reumática ahora no es tan frecuente. La causa más común de insuficiencia mitral progresiva es que las personas tengan una cosa que se llama prolapso de la válvula mitral. Cuando ese prolapso es muy
importante puede ir creciendo, ¿ves? Y llegar a un momento en que cause una insuficiencia mitral importante, severa, que eventualmente pueda requerir que se tenga que reemplazar la válvula. Entonces, en esta condición hay el gasto cardíaco. Dios mío. Bien, entonces vamos a ver esta sobrecarga del corazón, de presión y de volumen en el mismo contexto, pero referido a los dos ventrículos. Fíjense que, por ejemplo, como ya comentamos, una sobrecarga puede ser aguda, bruscamente, pase algo, lo típico de que alguien tenga una severa crisis de por ejemplo. Es una situación aguda. O en el caso del ventrículo derecho, que haya una cosa que ustedes que se llama tromboembolismo pulmonar. Las personas se forman trombocoágulos en la periferia y llegan a los pulmones, producen hipertensión pulmonar. Entonces es una sobrecarga aguda del ventrículo derecho. La sobrecarga aguda del ventrículo izquierdo, a menos que el corazón esté muy dañado, se tolera bien ello. Cuando a la persona le sube la presión arterial con una crisis hipertensiva, no se le dilata el corazón, a menos que el corazón esté previamente muy dañado, que es otra historia. En cambio, el ventrículo derecho es delgadito, no está diseñado para tolerar sobrecarga de volumen, un brusco tromboembolismo que aumente la presión puede ser. ¿Qué pasó? Que el paciente caiga en insuficiencia cardíaca. Con relación a la sobrecarga crónica, el ventrículo izquierdo tiene las que desarrollamos aquí, que tiene una cantidad de mecanismos de adaptación, igual la estenosis pulmonar que se ve en la hipertensión arterial pulmonar. Con relación a la sobrecarga de volumen, la situación es completamente lo contrario. El ventrículo izquierdo es mucho más rígido y no está diseñado para extenderse fácilmente. Entonces, una sobrecarga aguda de volumen del ventrículo izquierdo puede causar una situación desastrosa, porque puede descompensar al paciente, producir un daño cardíaco severo y eventualmente la persona morirse. Eso se presenta si una persona tiene por ejemplo endocarditis, por ejemplo, una ruptura de la válvula aórtica, se rompió la válvula y bruscamente se produce una insuficiencia aórtica que el organismo no está diseñado, no está preparado para soportar. También puede ocurrir que haya una ruptura de la válvula mitral de la misma manera o que se rompa un músculo papilar. Estas cosas son muy dramáticas, porque estas cosas ocurren, estas dos ocurren a veces cuando una persona le da un infarto de miocardio. Entonces el corazón, una parte del corazón se necrosa, se rompe un músculo papilar y se rompe una tendinosa de la válvula mitral y eso causa una tragedia. Cuando eso pasa, es una tragedia. Nuevamente, eso no pasa casi nunca. Pero a todos nos ha tocado otra vez ver esa cosa tan terrible. Bien, en el ventrículo derecho, las sobrecargas agudas también se presentan con una ruptura de la pulmonar, de la tricúpide, pero realmente ese ventrículo maneja eso mucho más fácilmente y no ocurren mayores consecuencias. Se dilata el ventrículo, pero el ventrículo está preparado para eso. En cambio, por otro lado, en las sobrecargas crónicas del ventrículo izquierdo son las que ya vimos que desarrollan en el tiempo su capacidad de adaptación y el ventrículo derecho que desarrolla insuficiencia pulmonar y tricúpide, como les dije, pero que se va adaptando y no causa mayores problemas. Entonces, fíjense que el mismo tipo de sobrecarga se comporta distinto si es aguda o crónica y se comporta distinto si se está afectando el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. Aprendan eso, le van a poner preguntas así para que sepan. No se lo creen, entiendan, con eso va. Bueno, dicho todas estas cosas, ya hemos mencionado muchas veces a este asunto de la insuficiencia cardíaca y hasta ahora no hemos hecho mucho caso de qué puede hacer eso. ¿Escuchan bien? Recordar, Sí. algo que Más o menos. que cuando un ventrículo funciona menos,
mueve menos sangre por el hecho sistémico, en el caso del ventrículo izquierdo, y llega menos sangre al derecho. Igual ocurre porque es un circuito en serie. Si el que se daña es el ventrículo derecho, porque entonces bombea menos sangre hacia el ventrículo izquierdo, y entonces los pacientes tienen bajo gasto cardíaco sistémico. Entonces, solamente para recordar eso, basta que un ventrículo se dañe para que se afecten de alguna manera los dos. Bueno, ¿cómo se llega a la insuficiencia cardíaca? A que el corazón no sea capaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. Por alteraciones de la precarga, de la poscarga, de la contractilidad y por alteración incluso de la frecuencia cardíaca, o sea, una gran taquicardia y una muy baja bradicardia, son capaces de llevar a las personas a insuficiencia cardíaca. Y cuando se llega a insuficiencia cardíaca, de la condición normal, hay dos situaciones que ya las distinguimos muy claramente. Una era la insuficiencia cardíaca por difusión sistólica, o sea, por falla contráctil, por daño en la contractilidad, esta y esta. Y en cambio, existe esta otra que es la insuficiencia cardíaca por difusión diastólica, que es esta. Obviamente, entre esta y esta hay una serie de pasos intermedios que son o las dos, o una parte de una y una parte de otra, y ahí es donde viene el arte de la cardiología. Yo digo el arte de la cardiología porque eso es lo que dice que la medicina no es una ciencia, sino un arte. Utilizamos la ciencia, que eso es lo que todo. Bueno, hay muchas maneras de definir la insuficiencia cardíaca, y cada uno empuja hacia su visión de las cosas. Esta es una definición claramente fisiopatológica: la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco no normal, sino adecuado. Lo importante es que el gasto sea adecuado, porque el gasto cardíaco puede ser muy alto, pero la persona tiene un requerimiento mayor, entonces puede ser inadecuado. La segunda definición, que es la que no le gusta a los cirujanos y a los cardiólogos hemodinamistas, que aumente la presión en las aurículas. Ya con eso que si aumenta la presión en las aurículas, ya el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Es una definición un poquito al estilo cirujano, un poquito simplista. Entonces, uno puede definirla de una manera un poquito más completa: la incapacidad del corazón para bloquear el gasto cardíaco adecuado, pero manteniendo normales las presiones auriculares. Porque ya vimos que las presiones auriculares se modifican para hacer los ajustes que hay que hacer, y entonces los pacientes pueden no caer en insuficiencia cardíaca, porque si no se logra esto, el corazón pierde la capacidad de mantener un gasto adecuado y tiene que elevar, por decirlo así, la presión en las aurículas, entonces eso hace que aparezca insuficiencia cardíaca. En todo caso, aparte de la definición, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. ¿Alguno de ustedes le ha tocado ver a un paciente con insuficiencia cardíaca ya? ¿No han visto ninguno todavía? ¿Nadie lo ha visto? ¿Qué está pasando en el hospital? No llegan los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes no quieren ir al hospital. Pasa el paciente, es una sala de cardiología, pero ustedes no han pasado por cardiología, es una medicina interna. Sí, pero se la echan de que ellos saben manejar insuficiencia cardíaca también, debería haber, ¿no? Bueno, el ético no lo vi, pero no se va ni siquiera imaginar con las cosas que hemos mencionado. ¿Cuál es el síntoma más importante que puede tener un paciente con insuficiencia cardíaca? Disnea. Ese es el signo capital de la insuficiencia cardíaca izquierda. Si alguien no tiene eso, difícilmente uno lo puede catalogar como que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, una cosa clara. Si encima de eso tiene el gasto cardíaco también bajo, entonces una insuficiencia cardíaca más grave, más severa. Entonces tenemos que el corazón puede tener una disfunción ventricular sistólica o diastólica, lo cual acarrea que se deben las presiones en las aurículas, y si el volumen diastólico final está aumentado y la fracción de eyección está disminuida, tenemos el caso de insuficiencia cardíaca con fracción de reacción reducida, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección observada.
Y esto que se define así es como 8 años, 10 años. No se ha acabado la discusión para ver si hay que tratarlas igual o si hay que tratarlas distintas, y cada vez agregan un medicamento que puede servir para tratar cualquiera de los dos. O sea, toda una discusión armada, pero se diría así, a reducida o persuasiva conservada. Por supuesto que el hecho de que el gasto cardíaco tienda a bajar y se produzca congestión acarrea una serie de problemas, una serie de cosas. Le quiero que está tomando fotos, le quiero decir una cosa, ¿ustedes no le dan el canal? Sí, se te envía clase. Bien, entonces cuando hay un daño de la bomba, o cuando hay un aumento de la carga de la precarga, hay una capacidad mecánica para satisfacer el gasto cardíaco, que eventualmente se puede compensar con los mecanismos que estamos viendo. Pero esta incapacidad de miocardio disminuye la presión renal, hace que aumente la renina, angiotensina y aldosterona. Todo eso hace que se detenga sodio y agua, y esto siempre tiene a subir la presión general del corazón y tiende a compensar que la situación del gasto cardíaco no se empeore. ¿Por qué? Porque se está reteniendo sodio y agua y la aldosterona está actuando también, la renina está haciendo que el gasto cardíaco no disminuya. Ahora, todo eso tiene el precio que va, que mencionamos. Cuando hay un aumento de la precarga, también ocurre lo mismo, pero cuando disminuye la perfusión tisular, entonces pasa algo mucho más grave, es que las catecolaminas empiezan a producirse en cantidad excesiva. Y entonces esto tiene una serie de problemas, entre otras cosas, estimula a que las células se mueran, ya la apoptosis. Y entonces vemos que por un lado tiende a haber congestión por esta respuesta, y por el otro lado la disminución de la perfusión tisular tiende a compensarse con la catecolaminas, lo cual es una compensación que pone al paciente peor. Pero fíjense lo paradójicas que son las cosas. Todos estos mecanismos existen para que la persona tenga una presión de perfusión en todo el cuerpo. Pero esos mecanismos, cuando se activan porque el paciente tiene un daño debajo de la arteria, pero no entiende, esos mecanismos entienden, no, es que activa el gasto porque el corazón se dañó, o bajo el gasto porque el organismo no entiende eso. Él baja la presión arterial y activa todo este sistema. Y este sistema se vuelve contra el paciente. Bien, entonces, sin entrar mucho en detalle, ustedes pueden darse cuenta de que cuando se altera la bomba, está claro que se produce toda esta alteración de los sistemas de control que retienen agua, aumenta la volemia, y esto aumenta el trabajo del corazón. Y por otro lado, al aumentar la presión venosa, se produce una congestión del organismo. De todo el organismo aumenta, hay vasoconstricción en respuesta al bajo gasto y aumento con aparición de taquicardia y reducción del flujo coronario, y por todos estos mecanismos, eso no solamente tienden a hacer que aparezca insuficiencia cardíaca, sino que se ponga cada vez peor. O sea, es un círculo vicioso que se establece. Y entonces vamos a tener insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, y las dos se comportan diferentes en un cierto sentido, que vamos a ir viendo y tratando de reducir. La insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuál creen ustedes que sea el signo capital de la insuficiencia cardíaca derecha? No le oigo. Edema. Ah, bueno, edema. O sea, congestión, edema de los miembros inferiores, pero congestión, por supuesto, de todos los órganos de la economía, y entonces eso provoca que esa hipertensión miocardial se acompaña eventualmente de gasto cardíaco. Pero en este gasto cardíaco que baja, le llega menos sangre al ventrículo, entonces empieza a haber gasto cardíaco, obviamente de los dos ventrículos, como es lo que supone. Cuando la insuficiencia cardíaca es izquierda, por razones que ya entendemos, sube la presión en la aurícula
izquierda, hay hipertensión capilar y también tiende a haber bajo gasto cardíaco tanto del ventrículo izquierdo como del derecho. Entonces, esos son los puntos importantes. Esto, cada vez que pongo esta lámina me recuerdo que una vez, cuando los profesores son jóvenes, son un poquito más duros, ¿no? Entonces, yo preguntaba a veces estas cosas, pero los estudiantes no me pegaban, no. Había que razonar, pero yo ahorita la voy a poner aquí para que ustedes me piensen. Si un paciente tiene insuficiencia cardíaca izquierda, pasan todas estas cosas que vemos aquí, bajo gasto cardíaco, y entonces insuficiencia cardíaca izquierda, la presión se transmite desde la aurícula hacia las venas pulmonares, hacia las arterias pulmonares, y eso produce una sobrecarga del ventrículo derecho, de manera retrógrada. El ventrículo derecho, como si fuera poco ya el problema que tiene el paciente, ahora tiene insuficiencia cardíaca también derecha. Entonces, las personas que desarrollan insuficiencia cardíaca izquierda eventualmente terminan en insuficiencia cardíaca también derecha o global. Y eso es como la historia natural de un paciente que tiene un problema de ventrículo izquierdo. Vamos a suponer que tiene una hipertensión arterial no tratada durante años. Desarrolla lo que ya vimos, pero eventualmente empieza a pasar todo esto y el paciente pasó de tener disnea como síntoma fundamental a tener edema encima de que ahora la congestión es pulmonar y sistémica. La insuficiencia cardíaca se volvió global. Cuando eso pasa, la cosa ya se puso grave. Es normal que ahora hay medicamentos. Entonces, bueno, la pregunta que yo le hacía a los estudiantes, ¿por qué la insuficiencia cardíaca izquierda se vuelve derecha? ¿Y por qué la insuficiencia derecha no se vuelve izquierda? Eso es lo que yo voy a preguntar. Pero ahorita no se va a preguntar en el examen, ¿no? Esa es la necesita las neuronas que tiene uno para que le dé la fisiología cardiovascular. Son unas neuronas particulares. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una persona que tiene insuficiencia cardíaca izquierda, cuyo signo fundamental es la disnea. La persona tiene dificultad respiratoria y eso está relacionado con el hecho de que se produce congestión de las venas pulmonares, de los capilares pulmonares, el paso del líquido al intersticio y al alvéolo. Y entonces eso es lo que crea esta situación. Esta situación que ocurre en estos pacientes ocurre porque ocurre porque el gasto cardíaco eventualmente baja. Eso produce hipotensión arterial, taquicardia, frialdad, coagulación, indigestión, oliguria y hasta cianosis. ¿Okay? Eso son las consecuencias anterógradas de la insuficiencia cardíaca. Pero las retrógradas son mucho más notorias, que es la disnea. La dificultad respiratoria, que al principio es solamente cuando la persona hace esfuerzo. Después aparece cuando la persona esté aún en reposo, y si está acostada la persona es peor, porque el retorno venoso aumenta y produce una cosa que se llama disnea de cúbito, ortopnea o disnea paroxística nocturna. Todo eso es un poco lo mismo, es que al acostarse el retorno venoso aumenta y la congestión se pone peor, que son estos puntos que tenemos. La otra cosa que ocurre cuando ocurre de manera brusca es esta catástrofe que se llama edema agudo pulmonar. En algún momento le va a tocar ver, seguro, un paciente con una pulmonar. Entonces es otra cosa que al principio uno la ve en un set terrorífico, porque la impresión que da es que la persona se va a morir ahogada. Es sencillo. Pero esa situación tiene su parte positiva, que es que se la podemos revertir. Hay cómo revertir esto en un paciente con medicamentos que llegó muriéndose a la emergencia y a las 2 horas está conversando con el médico sin dinero. Entonces, de las satisfacciones que tiene nuestra profesión. Bien, la otra cosa importante aquí es que estos pacientes pueden tener tos y hemoptisis.
¿Por qué será que estos pacientes tienen todo? O hemotismo, para las dos cosas. ¿Por qué? A veces los ayudo, a veces le llegan. Cuando ocurre la insuficiencia cardíaca, se congestiona. ¿Qué se congestiona? Los vasos pulmonares, los capilares pulmonares. ¿Y qué más se congestiona? ¿Eso? ¿Lo qué? ¿Lo entienden? Los alvéolos. Ah, claro, los alvéolos no solamente se congestionan, sino que se llenan de líquido y entonces eso produce una expectoración rosada. Es típico de la insuficiencia cardíaca isquémica. Pero estos pacientes, además, le dan tos y hemoptisis. Y la hemoptisis no es porque los alvéolos se alteraron, sino porque se alteraron las venas brónquicas. Y eso mucha gente no lo sabe, pero hay que acordarse de un detalle anatómico muy importante, que es que muchas venas brónquicas nutren a los bronquios. En vez de terminar su trayecto en la aurícula derecha, terminan en la aurícula izquierda. Cosa de naturaleza. El hecho es que, como termina en la izquierda, la congestión abarca no solamente los alvéolos y los espacios interauriculares y los espacios intersticiales, sino que congestiona los bronquios también. Los pacientes pueden tener todavía hemoptisis por congestión de los bronquios, porque los alvéolos no tienen sangre adentro como para producir una hemoptisis. Hemoptisis por dilatación de las venas. Bien, ¿estamos claros, no? Bueno, esta que está aquí es una clásica figura de congestión pulmonar. Esto significa que los alvéolos están llenos de líquido, y esto produce insuficiencia cardíaca. Vamos a ver si ustedes se afinan aquí. Vamos a suponer que yo les diga que esta persona tiene este corazón que está aquí. Y si lo medimos, con un eco, el volumen está normal. ¿Qué dicen ustedes? Porque este paciente tiene congestión pulmonar y el volumen ventricular lo tiene normal. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué le pasó al corazón de esta persona? Porque no se puso grande. ¿Se puso qué? No se puso grande. Diciendo que está normal. Se puso. Si se pone débil, el corazón se dilata. Se puso rígido. Exactamente. Entonces, si uno ve a alguien que tiene esta situación y uno mide el corazón y está normal, uno debe suponer que lo que tiene el paciente de importante es que tiene disfunción diastólica, o sea, disminución de la distensibilidad, como ustedes dijeron. Y cuando yo hice el posgrado, eso no se sabía mucho. Entonces, cuando uno se encontraba con un paciente así, se quedaba todo el mundo un poquito desconcertado. Hasta que por aquellos años apareció el más grande cardiólogo del mundo occidental, que se llamaba Jim Bramwell, que estaba muy jovencito, todavía está vivo, ustedes no lo crean, porque tiene 90 años, que empezó a mover la idea de que el ventrículo se iba poniendo rígido cuando había algún problema, y eso empezó a explicar todo este asunto hace 50 años. Ahora, como hay eco y otras cosas, se entiende mucho mejor. Pero esa es la situación. Entonces me están dando la línea con insuficiencia cardíaca sobre los que están aquí. Nos quedan 4. Gaseoso, disminución de la distensibilidad pulmonar. Y entonces, Nos quedan 4. Sí. Fisiología. ¿Qué tenemos? No, viene una clase ahorita. Vienen los lobos. ¿y por qué no decimos que entre para que aprenda? Eso no funciona así. Bien, entonces, visto eso, vamos a ver qué ocurre
cuando la insuficiencia cardíaca afecta fundamentalmente el lado derecho. Y la figura lo muestra muy obviamente. Esta persona tiene edema en los miembros inferiores. Edema en cualquier parte del clítoris. Si el paciente está acostado, el edema está en la espalda, en el dorso. Y si ustedes no voltean al paciente para ver si está echado, no se dan cuenta. O sea, eso pasa. Cualquier zona del clítoris se desvanece. Pero además de eso, pasan muchas cosas más. Porque hay consecuencias anterógradas también. Es decir, si el ventrículo derecho bombea menos, el izquierdo bombea menos, entonces se produce un bajo gasto cardíaco con las consecuencias que ya vimos. O sea, igual ocurre con el izquierdo. Pero aquí tenemos entonces la parte retrógrada, que es la congestión. Uno puede estudiar una luz en biología, ¿no? Ya le enseñaron el pulso venoso. Bueno, la yugular, el pulso yugular, es como una especie de manómetro que uno tiene ahí, afortunadamente, para saber las presión de la aurícula derecha. Entonces, uno lo ve solamente lo ve y dice que el paciente tiene una presión de insuficiencia cardíaca derecha porque tiene el pulso yugular aumentado. Así es un manómetro que uno tiene ahí, pero lo que hay que hacer es aprender a leer. Pero además de eso, los pacientes se fatigan porque tienen una absorción intestinal y el edema no es solamente el tejido subcutáneo, sino que también el hígado, el vísceras abdominales, entonces produce acromegalia, la congestión venosa produce periuria y algunos pacientes se llaman por la distribución intestinal. De esta manera ocurre eso. Y entonces, otra vez viendo sobre lo mismo, esto es un poco insistir porque es una cosa muy importante. Cualquier nivel de congestión que ocurra tiende a causar este problema y bajar el gasto cardíaco y desencadenar toda esta situación de insuficiencia cardíaca, que es una cosa de verdad terrible, ¿no? Y entonces aquí se hace como un círculo vicioso. El gasto va, aumenta la resistencia, pero si aumenta la resistencia pulmonar, la resistencia periférica, eso sube la poscarga. Entonces el corazón está contrayéndose contra una resistencia ahora mayor, porque apareció vasoconstricción ligada a la actividad simpática. Entonces esta vasoconstricción excesiva tiene el problema de que aumenta la poscarga y estas alteraciones que aparecen aquí, estos cambios que aparecen aquí, como elevación de las catecolaminas, etc., terminan produciendo daño celular, lo cual hace que el gasto cardíaco se ponga peor y así sucesivamente. Una especie de círculo vicioso que si uno no lo interrumpe, es agua, así es sencillo. Bueno, aquí está un poco esquematizado lo que yo estaba mencionando, con la aparición de insuficiencia cardíaca y la falla de Bomo, con todos estos fenómenos. ¿Ustedes saben qué es? Ese ojo tenía que ver, ese ojo tenía que ver algo así con la salud, ¿verdad? Probablemente. Ese ojo en algún momento lo voltearon. Y cuando uno firma un récipe, esa R no quiere decir récipe, quiere decir esto. Eso no lo sabía, ¿verdad? Imagínate. Bien, entonces, una cosa importante es que si uno tiene esto, tiene unas armas, vamos a ver, ¿cómo vamos a combatir este desastre británico que está ocurriendo así? ¿Con qué esto y eso? ¿Cómo vamos? Ante ellos lo pongo. Como decía mi maestro, lo que no se sepa, inventa, porque se puede inventar mediante razonamiento. No, ellos no oyen. No, caray. Oye, fíjate, un micrófono, yo no soy cantante, maestro. Cuando yo tengo que dar una conferencia con micrófono, me ponen un micrófono. La diadema, ¿cuándo me vas a comprar la diadema? Entonces empiecen a decir, ahí tienen al paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué van a hacer con él? Ese lo ocurre a ustedes que se puede hacer, ya que ustedes vieron cuáles son los mecanismos por los cuales se exploran.
no se le ocurre nada, y el pobre paciente le disminuye la bulimia, obviamente. ¿Y cómo le disminuye la bulimia? Restricción hídrica. Con diurético. Exactamente. Entonces lo que se usa es diurético, disminuir la ingesta de sal de la persona para que disminuya la combustión. Entonces lo primero que se hace un paciente con circunstancias es ponerle un diurético. Cuando la situación es muy catastrófica, entonces los pacientes son intubados y se les pone morfina, cosa que el tratamiento habitual empieza con el uso de un diurético para quitar la congestión pulmonar, que es lo que está mal el paciente. ¿Qué más hacer? ¿Hay algo más? No se le ocurre nada. Hace con la poscaria. La poscaria, por lo que dijimos, está alta, porque el paciente tiene una alza de catecolamina importante. Entonces, deberíamos disminuir la poscaria. ¿Y cómo hacemos eso? Con alguna droga vasodilatadora. La droga que más se usa para manejar esta situación en los pacientes son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los bloqueadores de enzima, o sea, el losartán y el enalapril, hombres más comunes que se usan. Entonces, eso ayuda a disminuir la poscaria y tiene otros efectos colaterales porque bloquea la producción de aldosterona, es la que está perturbando esta imagen. Entonces ya tenemos dos cosas, estamos haciendo dos cosas al paciente. ¿Qué más? Yo les decía una cosa interesante. ¿Ustedes creen que debería darse un bloqueador de receptores beta a este paciente? Bloqueador Un de bloqueador de receptores beta. receptores beta. ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que no? ¿Por qué? Uno dice que sí. Beta que no. social. ¿Cómo digo? Eso ayuda a que la producción de catecolamina no siga dañando el corazón y es un tratamiento muy importante. Pero les voy a decir una cosa. Cuando yo empecé a dar clase aquí, los betabloqueantes tenían en la cajita una cosa que decía contraindicados en insuficiencia cardíaca, porque eso es lo que se creía en ese momento. ¿Por qué le vamos a dar una cosa que baja la contractilidad a alguien que tiene la contractilidad alterada? Suena como una locura, ¿no? Y yo enseñé eso durante muchos años. Y como cosa anecdótica, un alumno muy destacado que yo tengo, yo hace poco una conferencia de betabloqueantes que comentó, cuando el doctor Octavio me dio clase a mí, él me enseñó que los betabloqueantes no se podían usar. Pero ya sabemos que se usa, es un tratamiento de primera línea porque bloquea el efecto exagerado de la catecolamina. Y medicina cambia de estar contraindicado a ser la primera indicación. Bien, entonces tenemos todo esto que estamos mencionando, se usan vasodilatadores como los que mencioné, hipnodilatadores también. Y la cosa que y se le aumentaron la contractilidad. La bruja de Londres. Ajá. Tendría gracia, ¿no? Bueno, eso casi se usa menos, se usa en casos muy graves, pero la digoxina, la digital, es el medicamento cardiovascular más antiguo de nuestro mundo occidental. Se le daba digoxina en Egipto a las personas. Pero un médico inglés que se llamaba William Littleton se enteró de que había una bruja que curaba la insuficiencia cardíaca, no así, la curaba una hoja de una planta que es la digital. Entonces, desde hace 2 siglos se empezó a usar el medicamento, cada vez se usa un poco tóxica, pero se usa. Yo la última vez que lo usé hace 15 días, o sea, se puede usar, pero como precaución es mucho mayor, pero eso produce un aumento de la contractilidad y eventualmente ayuda a restringir el estómago venoso, pero eso está lo mismo con los diuréticos. Bueno, yo voy a contar lo que yo hacía a un paciente así. Ponía unos torniquetes en las piernas, bien apretados, para
que disminuyera el retorno venoso. Y había que cambiarse el sitio cada cierto tiempo para que producir una trombosis venosa y limpio. Y una vez un paciente estaba tan ahogado con la disnea, debía hacerle una sangría roja, sacarle sangre. Porque acá los torniquetes se llama sangría blanca. Eso era una sangría blanca. Se amarraba con el torniquete, parecerá increíble, pero así es. Entonces los diuréticos ya vimos. Y los antagonistas de los esteroides son fundamentales también, porque la aldosterona es de las peores cosas